Hola, mi nombre es Fabricio Mejía Madrid y esta es mi colaboración semanal para Sin embargo, que se llama Fox, los demás y la marea ruca. El nuevo desplegado de la marea rosa no trae consigo novedad alguna en los argumentos, ni nuevos nombres, ni algún aprendizaje de su monumental fracaso. Empecemos con una breve historia de esta organización. Surgida para marchar el 13 de noviembre de 2022 bajo el lema El INE no se toca, siguió el 26 de febrero de 2023 con Mi voto no se toca para exigirle a la Corte de Norma Piña que declarara inconstitucional la reforma electoral ya aprobada por el Congreso. Luego se fue al 28 de mayo, donde ya lo que no se tocaba era a la Suprema Corte de Norma Piña, y de nuevo al 18 de febrero y al 19 de mayo, donde se apoyó la candidatura a la presidencia de Xóchitl Gálvez, así como la de Santiago Taboada en la Ciudad de México. Luego, ante la estrepitosa derrota de sus candidatos, la marea rosa se decantó el 11 de agosto por ir contra la llamada sobrerepresentación de Morena y aliados en el Congreso y en contra de la elección de jueces el 8 de septiembre, que terminó en violencia adentro de las instalaciones del Senado de la República, por lo que los senadores tuvieron que sesionar en el antiguo recinto de Donceles. Para inicios de 2025, los dirigentes de la Marea Rosa, del PRIAN y del PRD, empezaron a organizar un nuevo partido político que se llamará Somos México. Sus figuras visibles son Acosta Naranjo del PRD, Edmundo Jacobo del INE, Ana Lucía Medina del PAN, Lorenzo Córdoba del INE, ese partido llamado el INE. Es una organización de los partidos del viejo régimen, aunque no todos, porque el Movimiento Ciudadano se ha mantenido al margen, toda vez que gana votos con cada derrota del PRIAN. A su inicio podemos llamarle la era del no se toca, cuando se buscaba que nada cambiara en el viejo régimen político. El primer problema al que se enfrentaron fue que habían engañado a su propia gente para movilizarla. Les aseguraron que iba a desaparecer el INE y las credenciales del elector, y alguna gente marchó para seguir teniendo el INE para cobrar sus cheques en el banco. Nunca les dijeron que habían marchado para proteger el puesto que Edmundo Jacobo había tenido durante 2 décadas en el Instituto Electoral, y por el que lloraron, literalmente, Patricia Mercado del Movimiento Ciudadano y Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Pero siguieron en la era del no se toca con Norma Piña, hasta que entraron en la era de Xóchitl Gálvez, cuando la disfrazaron de fenómeno político, y a la de Taboada, que estaba ligado al cártel inmobiliario del PAN. Pero perdieron las elecciones. Sin siquiera emitir un análisis de esa derrota, trataron de ensuciar la elección condenando una sobrerepresentación que ellos mismos habían inventado desde el INE para favorecer al PRI de Peña Nieto, al que Lorenzo Córdoba le debía haberse reelegido en el INE por el Pacto por México y el cambio del IFE al INE. Ahora buscan ser un partido político, pero antes han sacado este desplegado que hoy nos ocupará. Ustedes se preguntarán qué interés tiene si no hay novedades y son los mismos que desde 2019 han llamado dictadura al régimen nuevo que surge de las elecciones más participativas de la historia del país. 15 millones de personas que antes no votaban decidieron hacerlo por Andrés Manuel, y Claudia Sheinbaum le agregó otros 6 millones. Esa misma gente, estos mismos opositores, han estado diciendo que la política es de los políticos y que desdeñan a los ciudadanos, que celebraron que al presidente se le llamara pata rajada en una de sus marchas, que apoyaron ya en la decadencia la violencia en el Zócalo de la supuesta Marcha Z organizada por el PRI. Aquí hay que detenerse un poco. Estamos hablando de una organización suelta que puede arrojar la molotov y esconder la mano, y que estuvo implicada en un intento de golpe de Estado el 15 de noviembre del año pasado. Hay que dimensionarlo. Un golpe de Estado apoyado por los medios de comunicación
destacadamente TV Azteca y Radio Fórmula, y personajes destacados del PRIAN como Alito Moreno, Rubén Moreira y Emilio Álvarez y Casa, mientras la Embajada de Estados Unidos y el presidente Trump amagaban con la intervención militar para sofocar la supuesta violencia incontrolable que esa misma marcha debía provocar. Así que esta marea rosa pasó de proteger al INE a apoyar a Xóchitl, a querer un golpe de Estado y una intervención militar de los gringos. Y ahora quieren ser partido político. No me parece un asunto menor denunciar que esta organización juega a estar dentro del marco legal y abandonarlo. No quieren la democracia de la soberanía del pueblo, que han dicho que no existe, y les parece bien una intervención militar de los Estados Unidos en México. Dicen querer la democracia, pero se han comportado en contra de ella durante 4 décadas. Entonces, ahora, ¿a qué quieren jugar siendo partido? Así llegamos a este bello desplegado. Lo primero que hay que decir es que abandonaron esa poética expresión de la deriva autoritaria que tanto nos hizo soñar. Ahora instauran una nueva que es igualmente creativa, la tensión institucional. Dice su desplegado: México atraviesa un momento de alta tensión institucional. Hasta este momento yo no sabía que las instituciones tenían presión arterial. ¿De cuál será la de la Cámara de Diputados o la de la Suprema Corte o la de la UNAM? ¿130/95? ¿Quién la mide y con qué la mide? ¿O será alta tensión eléctrica? ¿Será la alta tensión culpa de la CFE, aunque ya no esté Bartlett, uno de sus villanos favoritos? Nah, la metáfora no funciona. Luego dice su desplegado: en el debate público se ha planteado una nueva reforma político-electoral que, lejos de fortalecer el sistema democrático, plantea riesgos claros de regresión en materia de autonomía institucional, pluralismo político y equilibrios constitucionales. Dicen que la reforma política se ha planteado en el debate público. Primera mentira. Ha sido en la Cámara de Diputados y desde la Presidencia de la República. Les enumero lo siguiente: 23 foros en el Parlamento abierto entre julio y agosto de 2022, 5 foros nacionales, 32 estatales y 27 regionales en 2024 y 17 foros y audiencias públicas entre 2025 y 2026. En total ha habido 187 discusiones organizadas desde las instituciones que parece que andan malas de su presión. Por lo tanto, no es necesario hacer un desplegado. Pero bueno, sigue el querido desplegado. Ante este escenario, resulta indispensable una respuesta ciudadana amplia, responsable y organizada, que coloque en el centro la defensa de la democracia constitucional. Segundo engaño: a lo que ellos llaman ciudadanía son las agrupaciones del WhatsApp de la exdiputada del PAN, Ana Lucía Molina, y los que estuvieron detrás de la campaña del narcoestado y narcocandidata, es decir, Sociedad Civil MX, que hasta donde sabemos coordina una hija de Xóchitl Gálvez. Para ellos, como célebremente escribió Murayama, el pueblo no existe. Tampoco los ciudadanos, que les dieron la espalda como nunca en 2024, cuando tanto el PRI como el PAN alcanzaron bajos históricos de votación. Ahora, la defensa de la democracia constitucional es lo que menos ha hecho la marea rosa. Siendo constitucional que los representantes en el Congreso propusieran reformas constitucionales, se opusieron a ellas, amparándose ante la Suprema Corte de Norma Piña. Siendo constitucional la adjudicación de curules, dijeron que era sobrerepresentación. Siendo constitucional las elecciones de jueces, se opusieron a ella diciendo que había acordeones repartidos por el gobierno, cosa que además nunca pudieron probar en el Tribunal Electoral que ahora dicen defender. Pero no nos adelantemos. Sigue el manifiesto a la ciudadanía que no existe. México sí vivió una transición hacia la democracia, lo ponen en negritas, resultado de un prolongado esfuerzo de diálogo, reflexión común e inclusión plural entre fuerzas políticas, sociedad civil, academia y ciudadanía. Aquí se equivocan en el término transición hacia la democracia. Esas transiciones duran 3 o 4 años, no 40 años.
Estas transiciones son hacia un nuevo régimen, no al viejo, al que ellos han defendido en el INE, con los jueces y hasta con la sobrerepresentación de la oposición en el Congreso. En esas transiciones que ellos dicen, como la de España o la de Chile, no hay fraudes electorales como aquí en 2006 o la compra de votos descarada por parte del PRI como en 2012. ¿Quién vivió esa transición a la democracia de 40 años que nunca llegaba a la plena democracia? Pues los del IFE, los del INE, la burocracia del PRIAN, Vicente Fox y Santiago Krill, que desaforaron al entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México para que no pudiera competir en la elección en la que finalmente le hicieron otro fraude, o el Bester Gordillo y sus operativos de acarreo en el mismo día de la jornada electoral, o los consejeros como Sánchez Gutiérrez que fueron a la embajada de Estados Unidos a decir que iba a ganar Felipe Calderón 2 días antes de la elección, los catedráticos que iban y venían dando sus conferencias sobre la democracia mexicana en Italia, España y Estados Unidos. Y luego hablan de sobrerepresentación. Hay que ser serios. Si el PAN ganó en 3 distritos y le asignaron 70 diputados, ¿quién es el sobrerepresentado? Del Movimiento Ciudadano ni hablamos. Ganó en un distrito de San Juan de los Lagos y ostenta 23 diputados. Eso es constitucional cuando se le asigna lo que no ganaron, pero no lo es cuando se les asigna a los otros. Como hemos dicho en columnas anteriores, la sobrerepresentación viene de la reforma a la Constitución que hizo Ernesto Zedillo en 1996, de que ningún partido debería sobrepasar el 8% de su propia votación. Esto fue aprobado con los votos del PRIAN y del PRD en la Cámara. Luego en el 2014, Peña Nieto modificó eso de tal manera que las coaliciones a las que les tenía miedo no tuvieran un solo logotipo, es decir, que contaran como un solo partido, y obligó a cada partido a usar su emblema por separado, con lo que dio cauce a que ese 8%, para no sobrepasarlo, siguiera siendo por partido y no por coalición. Esto también lo votaron en el Pacto por México entre el PRIAN y el PRD. Así que la rabieta contra la sobrerepresentación fue contra el pueblo que votó. Votamos por el plan C, la mayoría calificada en el Congreso. Así que muy constitucionales no son mucho estos demócratas. Siguen diciendo, este proceso permitió, el de la transición, construir instituciones, reglas y contrapesos que dieron legitimidad y estabilidad a la vida pública. Hoy ese método democrático basado en el acuerdo, la pluralidad y la deliberación ha sido desplazado desde el poder. Esta ruptura con el espíritu de la transición es una de las razones fundamentales que nos convoca. ¿Será que esa transición solo es un espíritu? Puede ser, porque la estabilidad de la vida pública venía desde las matanzas del PRI en los años 60, 70 y 80. La legitimidad no hubo nunca. ¿O a poco Carlos Salinas de Gortari fue muy legítimo con tremendo fraude en 1988? ¿O Felipe Calderón? Lo de los contrapesos ya ni lo detallamos. La separación de los poderes en México data de 1824 y salvo en presencia de las dictaduras como la de Porfirio Díaz y el PRI, no es creación ni de Edmundo Jacobo ni de Margarita Zavala que firman este sesudo manifiesto. Pero continúan sin taparse la cara de vergüenza. La razón principal de la existencia de este frente es no permitir, no admitir y actuar para impedir la restauración del antiguo régimen bajo cualquier forma o denominación. Aquí los representantes del antiguo régimen avisan que no vaya a ser la de malas y regresemos al viejo régimen. Dicen, la imposición de una reforma sin el consenso de todas las corrientes políticas, incluyendo las de oposición, reflejaría la verdadera intención de cerrar cualquier posibilidad de alternancia política. ¡Wow! Aquí confundieron 3 cosas. Una es que se debata la reforma, otra es cómo se vota, y todavía otra muy distinta es que haya alternancia en la presidencia. Debates, ya los vimos, existieron 187. Que la oposición no haya tenido más que el 27% de la votación en 2024 es culpa de ella misma, no tiene nada de antidemocrático. Y que si no hay consenso de ellos
y siguen perdiendo como puercos, no quiere decir que alguien les esté cerrando la puerta. Se la está cerrando la ciudadanía o ellos mismos se la han cerrado por todo lo que han hecho y que no les ha merecido ni la más mínima autocrítica, ya no se diga análisis. Que no quieran votarla no quiere decir que se les vaya a imponer. Eso es una falacia del tamaño de los abajofirmantes. Si el consenso no es posible, las decisiones se toman por mayoría y eso no es imposición, es constitucional. Estamos hablando de los mismos que se negaron siquiera a leer las iniciativas de López Obrador en su huelga parlamentaria o como se llamara, que funcionó como un boicot todo pagado de los diputados, casi todos plurinominales, del MACPRIAN. Así que prepárense para que se abstengan de votar como se han abstenido de todo durante 7 años. Ya nada más por ser acucioso y ocioso, le doy lectura a una frase del desplegado. Este frente no pertenece a ninguna ideología ni partido. Aseguran así, sin pudor, ni recato, ni escrúpulos. ¿No hay dirigentes de partidos? Están, vamos a ver, un expresidente de la República salido del PAN, Vicente Fox, Margarita Zavala, la eterna candidata del PAN, el excandidato del PRI a la presidencia, Francisco Labastida, el mismo, que escribió en sus memorias que la llegada de Vicente Fox había sido un pacto entre Cedillo y Bill Clinton a cambio del préstamo de $20,000 millones. Está Dulce María Sauri, expresidenta del PRI, César Camacho Quirós, exgobernador del PRI en el Estado de México, Graco Ramírez, exgobernador de Morelos por el PRD, Juan Carlos Romero Hicks del PAN y del Yunque en Guanajuato. Está también el exdirigente del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, los exdirigentes del PRI, Ildefonso Guajardo y José Narro Robles, muchos del viejo IFE, José Woldemer, María Marván, Jacqueline Pechard, Lorenzo Córdoba, Leonardo Valdés Zurita y por supuesto Edmundo Jacobo, que organizó una marcha para quedarse con su puesto y su sueldo, pero que ya viendo la jubilación optó por renunciar al INE. Pero en lo que sí coincido con estos señores y señoras es que no tienen ideología. Todo ha sido el no se toca, el financiar una campaña electoral de puro lodo. Por cierto, uno de los que firman es Jorge Castañeda, que alentó eso desde la televisión abierta. Digo, que han hecho huelgas legislativas, saboteado desde la Suprema Corte de Norma Piña y últimamente alentado a fuerzas violentas que intentaron tomar el Palacio Nacional para justificar una invasión de los Estados Unidos. No tienen ideología, salvo que las cosas regresen a cuando ellos eran poderosos, admirados y millonarios con puro dinero público. ¡Qué ruco está el viejo régimen! Muchas gracias por escuchar.